Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, de los relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir de manera positiva, y también de aquellas historias que invitan a reflexionar profundamente. Aquel pequeño pueblo se hallaba encajado entre las laderas áridas del sur de España, donde los veranos abrasadores se extendían sin fin y los inviernos traían vientos helados desde el mar lejano. El camino empedrado y accidentado atravesaba las casas de paredes encaladas y tejados rojos, hasta llegar a los campos de olivos plateados. Era el mismo camino que doña Rosa había recorrido durante casi media vida, acompañada de Mateo, su viejo burro, y de un carro de madera tan destartalado que con solo inclinarse un poco chirriaba sin cesar. Doña Rosa ya no recordaba cuándo había iniciado aquel trayecto. Quizás desde que sus dos hijos abandonaron el pueblo en busca de la gran ciudad, dejándola sola con su delgada figura y una espera silenciosa. Habían pasado muchos años, y estación tras estación, ella guardaba noticias que rara vez llegaban, unas cuantas cartas dispersas, luego un silencio absoluto. La casa se había quedado sin risas infantiles, sin las comidas compartidas. Solo Mateo permanecía a su lado, con sus ojos mansos y tristes, fiel y paciente. Todo el pueblo estaba acostumbrado a aquella imagen, una mujer enjuta, con un pañuelo oscuro cubriendo su cabello plateado, inclinada mientras guiaba al burro. Tirando de un carro cargado de haces de leña, cestas de verduras o, a veces, pequeñas tinajas de vino que transportaba por encargo. Nadie sabía con certeza cuántos años llevaba Rosa caminando en silencio de ese modo. La gente la apreciaba, pero cada cual tenía su propia carga que llevar. Sin embargo, siempre había unos ojos que la seguían cada día, los de Diego, un joven huérfano desde niño. Diego sobrevivía con trabajos temporales, unas veces segando cebada, otras arando campos ajenos, otras reparando techos. Hablaba poco, pero aparecía siempre cuando doña Rosa lo necesitaba. Si veía que la rueda del carro se desajustaba, la acomodaba sin decir palabra. Si la carga de leña era demasiado pesada, la ayudaba con un gesto silencioso, sin esperar nada a cambio. Doña Rosa solía reprenderlo suavemente: «Ocúpate de tu futuro, hijo, no malgastes tus fuerzas en esta vieja». Pero Diego sonreía y respondía: «Soy joven. ¿Para qué sirve la fuerza si no es para compartirla con quien la necesita?». En el corazón de doña Rosa, aquellas palabras eran como un rayo de sol en un cielo nublado. Pero nunca lo admitió, temerosa de volverse débil, de depender de alguien que tal vez un día también se marcharía. Como lo hicieron sus hijos, ese otoño, una tormenta inesperada azotó el pueblo. El viento aullaba entre los tejados, las puertas temblaban, y la aldea tranquila se volvió caótica. El agua descendía a raudales por el camino de piedra. Doña Rosa, pese a todo, intentaba regresar con Mateo y unas cargas de leña seca para vender. Las ruedas resbalaban en el barro, y tanto ella como el burro tambaleaban. En un instante, el carro estuvo a punto de volcarse por la pendiente resbaladiza. Entonces Diego corrió hacia ellos. No pensó en nada, solo usó toda su fuerza para sujetar el eje del carro. Con los pies hundidos en el barro y los hombros empapados de lluvia: «Doña Rosa, suéltelo. Déjelo en mis manos», gritó sobre el estruendo del viento, pero ella se aferraba a la cuerda atada a Mateo, como si soltarla significara perderlo todo. En esa lucha, Mateo relinchó con fuerza, plantando sus patas en el barro, resistiendo contra la corriente. El viejo burro parecía comprender que debía enfrentarse al peligro junto a su dueña. Finalmente, gracias al esfuerzo de Diego,
lograron arrastrar el carro hasta un terreno más alto. Los tres, Rosa, Diego y Mateo, quedaron empapados, temblando bajo el aguacero. Los vecinos corrieron a ayudar, y al ver aquella escena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Varias manos se extendieron para sostener a Rosa y acompañarla a casa. Por primera vez en muchos años, doña Rosa sintió claramente los brazos de todo el pueblo rodeándola. Ya no era la compasión silenciosa de antes, sino una verdadera solidaridad. En medio de aquel círculo de afecto, los ojos de Diego brillaban firmes y cálidos, como una llama, pero la lluvia de aquel día dejó secuelas. Rosa, débil de por sí, enfermó tras empaparse en el frío. Quedó en cama, con tos persistente y respiración corta. Cada vez que abría los ojos, veía a Diego allí, vigilante, exprimiendo paños húmedos, preparando agua caliente o cocinando sopa. Los vecinos se turnaban para visitarla, llevándole medicinas, alimentos y palabras que aliviaban su soledad. Rosa se emocionaba una y otra vez, no por la enfermedad, sino por darse cuenta de que durante tantos años había creído estar sola, cuando en realidad siempre había tenido corazones generosos a su alrededor. Solo le faltaba el valor de abrir la puerta para recibirlos. El día que el viento se calmó y el sol volvió a iluminar los campos, Rosa consiguió sentarse por primera vez tras su larga convalecencia. Mateo relinchó suavemente, como celebrando, y Diego sonrió con ternura. En su corazón, Rosa sintió una emoción desbordante, la sensación de haber vuelto a casa tras un largo viaje lleno de tormentas. En los días siguientes, la pequeña casa de doña Rosa ya no estuvo tan solitaria como antes. La luz del sol se filtraba por la estrecha ventana, iluminando la vieja colcha donde ella se recostaba, y poco a poco el color volvía a su rostro demacrado. Diego seguía viniendo con regularidad, a veces traía pan caliente, otras veces solo unas naranjas maduras de su huerto. Los vecinos también pasaban a visitarla, sin necesidad de pretexto alguno, solo para charlar, reír y hacerle sentir que aún pertenecía a la comunidad. Doña Rosa lloró muchas veces. Sus lágrimas ya no eran solo por la tristeza o la añoranza de sus hijos, sino también por la emoción. La bondad sencilla de la gente del campo, sin adornos ni artificios, tenía la fuerza de disipar los largos años de frialdad en su corazón. Una tarde, mientras Diego arreglaba el eje del carro de madera, doña Rosa se sentó junto a la ventana mirando hacia los campos. El viento soplaba trayendo el aroma de los olivos, y el cielo azul parecía no haber conocido nunca la tormenta. Ella lo llamó suavemente, Diego. ¿Alguna vez has pensado en dejar este pueblo? Diego levantó la cabeza, sus ojos juveniles brillaban. Claro que lo he pensado. Pero luego recuerdo que aquí todavía hay gente que me necesita. Quedarse puede ser vivir con poco, pero el corazón no queda vacío. Doña Rosa guardó silencio. Aquellas palabras golpearon suavemente la vieja grieta en su alma. Esa donde había culpado a la pobreza de haber alejado a sus dos hijos. Tal vez no fue la miseria la verdadera causa, sino que sus corazones eligieron otro camino. Y ella, en lugar de reproches, ahora solo encontraba una dulce resignación. Cuando doña Rosa se recuperó por completo, todo el pueblo compartió la alegría. La vieron de nuevo con su chal oscuro, llevando a Mateo por el camino de siempre, pero esta vez era diferente. A su lado estaba Diego. El carro de madera seguía crujiendo, aunque sus ruedas ya habían sido reparadas por el joven. Y bajo el sol de la mañana, aquella imagen de tres figuras, la anciana, el burro fiel y el muchacho, se convirtió en una historia hermosa que todos querían guardar en el corazón.
Desde entonces, el trabajo de doña Rosa ya no fue tan pesado. Diego siempre compartía la carga, y a veces asumía la parte más dura para que ella pudiera descansar. Los vecinos también confiaban en ellos para transportar cosas, y les pagaban con algo de dinero, pan, o simplemente con un agradecimiento. El tranquilo pueblo parecía ahora más cálido gracias a la presencia de aquella familia extraña que resultaba tan entrañable. Doña Rosa fue comprendiendo algo: la familia no son solo los hijos que uno da a luz. No es únicamente la sangre compartida, sino también los corazones que deciden permanecer a tu lado en los momentos de mayor fragilidad. Mateo, el viejo burro de mirada leal, y Diego, el joven de alma bondadosa, le dieron el verdadero sentido de un hogar. Una noche de invierno, mientras la chimenea ardía, doña Rosa tejía de nuevo la vieja manta. Diego estaba sentado frente a ella y Mateo descansaba en un rincón. Afuera el viento silbaba en la ventana, pero dentro la calidez lo llenaba todo. Con voz temblorosa, ella dijo en voz baja: «Hijo mío, de ahora en adelante quiero considerarte parte de mi familia». «¿Lo aceptas?». Diego se quedó sorprendido y luego sonrió con dulzura. Sus ojos brillaban de una alegría silenciosa. No dijo mucho, solo asintió. Y en esa mirada, doña Rosa comprendió: ya no estaba sola. El tiempo pasó. Por el empedrado del camino habitual, el crujir del carro seguía sonando, pero ahora era como una melodía cálida. Los vecinos saludaban sonrientes, los niños corrían detrás jugando. La silueta de aquellos tres compañeros, uno anciano, uno joven y un burro, se convirtió en símbolo de unión y en la prueba de que, aunque lleguen las tormentas, mientras exista la bondad humana, siempre se puede seguir en pie. A veces doña Rosa aún miraba hacia el horizonte donde solía esperar el regreso de sus hijos. Pero ahora ya no sentía pesar, porque entendía que algunas despedidas existen para dar espacio a nuevos encuentros, para aprender a valorar lo que tenemos en el presente, en los pasos tranquilos, en la respiración serena de Mateo y en el andar firme de Diego. Doña Rosa encontraba la paz que había buscado durante tantos años. Una paz que no estaba en el pasado ni en un futuro lejano, sino aquí mismo, en la compañía de quienes habían elegido quedarse a su lado, y por el sendero que cruzaba los campos de olivos. Doña Rosa sonrió suavemente. Por primera vez en muchos años, aquella sonrisa no ocultaba tristeza, sino que brillaba como el sol dorado de España, cálida, tierna y llena de vida. Muchas gracias por haber dedicado su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.